Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En este día en que celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, alabemos todos juntos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Esther Covarrubias, por la conversión de los pecadores, por Rosalena Rivera Mireles, familias Van Ingen, Vázquez Santana, Orozco Urtiz, García Pérez, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Servando Gutiérrez Casillas en su cumpleaños, por la salud del Padre Jesús García Zamora, por la salud de Rosa Guillermina Mireles Cueva, por la salud de Alberto Córdoba, por la salud de Lucio Bobadilla, por la salud de Marta Alicia Gutiérrez, por la salud de Juan Miguel Gutiérrez Ramírez, por la salud de Adela Miramontes y Héctor González, por la salud de Iremillaya Ocando, por la salud de Leticia Flores y Leticia Michel, por la salud de Hilda Aguirre, por la salud de Coquita Aguirre, por las necesidades del Padre Alejandro Branca, Beatriz Murillo. Pedimos por la salud de María Elena Bueno, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por el eterno descanso de Rosa María Legaspi García, María de los Ángeles García Huitrón, María Guadalupe Flores Pérez, Felipe de Jesús Mallorquín, María Iduvina Rosas Montiel, Alberto Godínez Velasco, Elvira Béjar, Luz Elena Rizo Torres, Juan Alejandro Córdoba, Alfredo Vidrio, Carmelita Durazo de Vidrio, María de Lourdes Revilla Arce en su 8º aniversario, Rosa María Torres Conchas en su triduo, Ricardo Elizalde en su triduo, Rosy Arichica en su triduo, Agustín Huitrón Guerrero en su triduo, Edmundo Hernández Fará en su triduo, Blanca Aguilera en su triduo, Guillermo Ruiz Villaseñor y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos
para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso, de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará.
El que se resista a creer será condenado. Esos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Celebramos hoy la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Y podríamos pensar que entonces esta fiesta está centrada en la figura de San Pablo. Pues no, nos equivocamos. No es él la figura central. La figura central es Cristo, el Señor. Si hablamos de la conversión de San Pablo es porque San Pablo se convirtió a Cristo, porque San Pablo se encontró con Cristo, porque San Pablo se dejó tocar por la gracia de Cristo. Por tanto, el centro de esta celebración es Jesús, es el Señor. Y por eso quisiera referirme primero a sus palabras, las que escuchamos hoy en el Evangelio. Son como el testamento espiritual de Jesús, porque son las últimas palabras que nos reporta el evangelista San Marcos de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No es por suerte, sino más bien providencialmente, que ayer escuchábamos las primeras palabras de Jesús y hoy escuchamos las últimas. ¿Se acuerdan cuáles eran las primeras palabras de Jesús ayer? Conviértanse y crean en el Evangelio. Fueron las primeras palabras que salieron de los labios de Jesús cuando comenzó su vida pública. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Y las últimas palabras de Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Tanto las primeras palabras como las últimas palabras de Jesús tienen que ver con el Evangelio. Quiere decir que la suerte del hombre se juega en su relación con el Evangelio. Creer en el Evangelio era el mandato de Jesús al comienzo de su ministerio. Anunciar, proclamar el Evangelio es el mandato de Jesús a sus discípulos. Quiere decir que entonces nuestra vida, la vida de los cristianos, la vida de los creyentes, se juega en la comprensión y en la vivencia diaria del Evangelio. Tendríamos que preguntarnos: ¿yo ya conozco el Evangelio? ¿Yo estoy viviendo el Evangelio? No mi Evangelio, el Evangelio de Jesús. Porque San Pablo dice que no hay más que un solo Evangelio, y es el de Cristo. No se trata de que yo me haga un Evangelio a la medida. El Evangelio es uno. No se puede ser seguidor de Cristo e inventar su propio Evangelio. El presidente de Estados Unidos acaba de asumir el poder. Se proclama católico, pero defiende el aborto. Ese no es católico. No puede ser seguidor de Cristo el que defiende el derecho a matar inocentes. Lo dijo el Papa Francisco. Es que lo dice el Evangelio. No podemos hacer nuestro Evangelio, el Evangelio a mi medida. Yo soy católico, pero defiendo el aborto. Soy católico, pero defiendo la eutanasia. Soy católico, pero estoy en contra de lo que dice la Iglesia. No, no puede ser. Es que si somos católicos, si somos creyentes, si somos seguidores de Cristo, aceptamos su Evangelio, sin cortapisas, sin remiendos, sin añadiduras. El Evangelio es uno, y el Evangelio lo ha proclamado Jesús.
San Pablo creía que el mensaje del Evangelio, que ciertamente no conocía a los cristianos, pero creía que el mensaje del Evangelio era contrario a la revelación divina, porque él era un judío piadoso, convencido de su fe, y por tanto defendía la integridad de la fe judía. Ahí andan unos seguidores de un tal Jesús Nazareno que andan proclamando una doctrina extraña que cambia muchas verdades de nuestra fe judía. San Pablo se encendía de ira cuando escuchaba eso. Había oído del cristianismo, pero no lo había conocido. Había oído de Cristo, pero no lo había conocido. Había oído de la iglesia, pero no la había conocido. Y encarnizadamente, él mismo lo dirá, puso manos a la obra para perseguir a los cristianos. Él pensaba que con eso le daba gloria a Dios, pensaba que con eso agradaba a Dios. Claro, persiguiendo a los que son infieles, persiguiendo a los que desfiguran la verdadera religión. Amenazaba a los cristianos para que dejaran su fe, para que apostataran de su religión. Precisamente camino a Damasco, cuando Pablo se dirigía hacia esa ciudad para traer prisioneros a todos los cristianos a Jerusalén, se encontró con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchó una voz que le decía. Saulo cayó por tierra porque una luz lo encandiló y lo primero que atinó a decir es: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo es posible que haya sucedido eso si Jesús ya había muerto? Sí, pero había resucitado. Lo habían dicho sus discípulos y no les habían creído, ni las autoridades romanas ni las autoridades judías. Pero ahora el mismo Pablo se encontró con Cristo resucitado. Un encuentro único y especial que el Señor tenía destinado para Pablo. Un grande israelita, un piadoso judío, pero que perseguía a la iglesia. Y aquel gran perseguidor de la iglesia va a ser tocado por la gracia, va a ser alcanzado por Cristo. El Señor le dijo que fuera a Damasco y que allí se le diría lo que tenía que hacer. A los 3 días de aquel encuentro con Cristo, un tal Ananías de la comunidad de Damasco recibió también una revelación para que fuera a imponer las manos a Saulo, como era conocido, para que recobrara la vista. Ananías primero tuvo sus dudas y le dijo al Señor: Señor, he oído que este Saulo persigue a los cristianos. Ve y haz lo que te digo, porque yo lo he escogido como instrumento de mi gracia. Ananías entró donde estaba Saulo, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino de Damasco, me envía para que recobres la vista, porque Él te ha elegido como instrumento de su gracia. Y Saulo se hizo bautizar. Un día como hoy, 25 de enero, recordamos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Recordamos este acontecimiento. Pablo, judío, se bautizó, seguidor de Cristo, discípulo suyo. Y a partir de entonces, el encarnizado perseguidor de la iglesia se hizo fiel discípulo de Cristo y se hizo ferviente evangelizador de los gentiles, a los que fue enviado. San Pablo marcó definitivamente el inicio del cristianismo. Con su predicación
y luego con las cartas que escribió, de las que conservamos 13, que están dentro de la Sagrada Escritura. Las 13 cartas paulinas son una síntesis de doctrina cristiana que nos ayuda a comprender la fe de los primeros cristianos, que es la fe que los cristianos de todos los tiempos debemos profesar en Jesús como el Señor, como nuestro Salvador. ¿Qué aprendió Pablo el día de su conversión? Que Cristo y la Iglesia son uno solo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero si Pablo no perseguía a Jesús, perseguía a los cristianos. Sí, y Pablo entendió ese día que Jesús se identifica con cada uno de los cristianos, que Jesús se identifica con la Iglesia. La Iglesia y Cristo somos uno, somos su cuerpo y Él es la cabeza, y la cabeza y el cuerpo no pueden existir separados. Por eso, en este día, llenémonos de alegría por la conversión de tan insigne predicador del Evangelio, pero especialmente comprendamos que somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y en la medida en que tomamos conciencia de ser miembros del cuerpo de Cristo, este cuerpo se revitaliza. Nosotros somos la Iglesia, los bautizados somos la Iglesia. Sí, también el Papa es la Iglesia, también los obispos y sacerdotes. Todos somos la Iglesia, de la cual Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. Sintámonos parte importante del cuerpo de Cristo. Ningún miembro en el cuerpo debe ser despreciable, porque todos los miembros son importantes, por eso están allí. San Pablo también utilizó otra imagen muy hermosa, la de la construcción, donde todos los ladrillos son importantes, porque al final un ladrillo que no esté hace que la construcción se debilite y pueda caer. Por eso, sintámonos pieza fundamental de la Iglesia, pero sintámonos así para que nos sintamos comprometidos y no solo privilegiados. Qué grande regalo nos ha hecho el Señor de pertenecer a su Iglesia, pero qué grande compromiso el de ir y testimoniar el Evangelio con ardor, con pasión, con entrega, con generosidad, con perseverancia, con alegría, con valentía, con firmeza, como lo hizo San Pablo, incluso arriesgando nuestra propia vida. San Pablo fue encarcelado varias veces y al final fue decapitado. ¿Por qué? Por proclamar a Cristo y por defender la verdad. Que esa sea también para nosotros la finalidad de nuestra vida cristiana. Anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio. Porque Pablo decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Nos ponemos de pie. Unidos en la fe de los apóstoles y celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo, presentemos al Padre nuestras plegarias diciendo, escúchanos, Padre, por cada uno de los cristianos para que vivamos cada día más firmemente la fe y el amor que los apóstoles nos han transmitido. Oremos. Por todas las iglesias, para que en este día en que concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos, para que llegue pronto el día en que todos los formemos un solo rebaño bajo la guía del único pastor Jesucristo. Oremos. Por los que no conocen a Jesucristo o se han alejado de Él, para que puedan llegar a vivir la fuerza transformadora del Evangelio. Oremos. Por los que en cualquier lugar del mundo trabajan y luchan al servicio de la buena noticia de Jesús, para que no desfallezcan en su labor. Oremos. Por los que nos hemos reunido hoy para celebrar la Eucaristía de Jesús, para que nos alegremos de compartir su pasión, para llegar así a la vida nueva de su resurrección. Oremos. Acoge, Padre, las peticiones de tu Iglesia, que recuerda hoy la conversión y el testimonio del apóstol San Pablo, y haznos cada día más fieles al Evangelio que él anunció. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Presentamos el vino y el pan,
Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos por siempre diciendo: Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre impotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, les invito a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en esos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Tú que diste el maná en el desierto, danos pan y esperanza en el camino. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú.
Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Los santos que la Iglesia canoniza no lo hace para llenar los templos de imágenes, sino más bien para proponernos modelos a imitar. ¿Qué virtud podíamos imitar del apóstol San Pablo? Su amor apasionado por Cristo. No creo que se pueda comparar el amor que le hayan tenido los santos a lo largo de la historia a Jesús, pero ciertamente puedo decir que San Pablo fue un grande enamorado por Cristo, tal vez el más grande. Después de su madre María y de su padre José, nadie habrá amado más a Jesús que el apóstol San Pablo. Bueno, eso dicen sus biógrafos, que era un verdadero enamorado de Cristo, de su causa, de su evangelio. Estaba loco por Cristo. Y por eso hoy podíamos pedirle al apóstol San Pablo que nos ayude a enamorarnos de Jesús, como Él lo hizo, para que vayamos a defender su causa, a anunciar su evangelio en donde quiera que nos encontremos, especialmente en este mundo que a veces se vuelve tan hostil a la causa de Cristo. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Les voy a dar la bendición especial para que en este día particularmente recibamos esta bendición de Dios. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Pablo, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de los apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos.